Espere que señor. Listo. Vamos a este taller de Excel. Listo. Vamos a empezar resolviendo la tabla del ejercicio. A ver, Juan Diego y Jennifer. ¿Cómo resolver el ejercicio que está planteado en la plataforma? Tiene conteo, porcentajes, suma de pagos y porcentajes. Clientes, hay unas instrucciones que hay que seguir, pero yo le voy a ir derecho a las instrucciones. Primero, decir cuántos empleados hay en esta celda, en esta casilla que yo voy a seleccionar de amarillo. ¿Cuántos empleados hay? Entonces yo puedo decir que la fórmula o la función de Excel, como todas, deben de empezar con un igual o en su defecto con un más. Todas. Ahora, ¿cuántos empleados habrán aquí según esto? Yo digo igual contara, que es la fórmula que hace el proceso para contar textos, y me pide que seleccione el valor que va a contar o los rangos. En este caso, voy a contar los nombres para saber la cantidad de empleados que hay. Y empiezo a bajar con clic sostenido hasta el final. Esta función me va a dar como resultado la cantidad de datos que hay. Hola, don John, qué pena, lo interrumpo. Es que en el ejercicio cuando yo lo descargo no me sale sino las ciudades, las zonas y el número de pagos. No me sale los nombres ni las cédulas así como lo muestra en el video. Y estoy mirando a ver si están ocultas y tampoco están ocultas. No me sale sino ciudad, zona y pago. Tienes que correr un poquitico hacia la izquierda. Esta barra que yo tengo aquí, mira. Si ves esa barra, la corro hacia la izquierda y ahí aparecen. Bueno, señor. Listo. Cuando ya pongo la fórmula y le estoy diciendo que haga uso de la función contara desde la celda B2, o sea, B, fila 2, o sea, Álvarez, Casas, Natalia, María, hasta la celda B327, que es el último que hay hacia abajo, cierro el paréntesis y la función va a identificar cuántas celdas tienen textos, es decir, cuántas tienen nombres. Y me dicen que hay 326 personas, en este caso empleados. Total de pagos. El total de pagos es igual a esto, pero que en vez de contar, igual una suma de todos los pagos, es decir, desde la celda E2 hasta la celda E327. Cierro paréntesis. Aquí aparece E2 hasta la celda E327. ¿Cuánto suman todos los pagos que están ahí? Eso que estamos haciendo que dice E2, 2 puntos, E327, se le conoce como rango de datos. Es decir, va a sumar desde la celda E2, véase bien, columna E, fila número 2, desde aquí, hasta la fila, o la celda, perdón, E327. Le doy Enter y aparecen numerales, numerales, numerales. Cuando eso aparece es porque el número es demasiado grande y la columna H es demasiado angosta. En ese orden yo me ubico en esta esquina y lo desplazo hacia la derecha y dice que son 2.967 millones 953.500. Es el total de todos los pagos.
vamos donde dice conteo. En el conteo, yo tengo que hacer lo siguiente. Contar cuántos clientes son de Medellín. Es decir, tengo que contar cuántas personas son de Medellín. Si cada registro de estos da la ciudad, es decir, que el número de veces que se repite Medellín, me va a decir la cantidad de personas que son de Medellín. Ya sabemos que el total de empleados son 326. Entonces yo digo, igual, ahora vamos a hacer un conteo. Pero ese conteo es con una condición. ¿Cuál es la condición? Que sean de Medellín. Entonces yo digo, contar, punto sí. Contar sí son de Medellín. Contar sí son de Bogotá. Contar sí son de Envigado. Sí, está diciendo que cuente, pero con una condición estricta. Y me está pidiendo el rango, es decir, la celda o la columna donde están todos los datos. En este caso, todos los datos están en la columna de ciudad, es decir, Medellín, Bogotá, Envigado, Itagüí, Cartagena, etc. Punto y coma. ¿Cómo sé yo que va a punto y coma? Porque aquí el sistema me va diciendo rango y ahí mismito tiene un punto y coma y sigue el criterio. El criterio, por ejemplo, Medellín dice igual Medellín. Entonces pongo entre comillas Medellín. Cierro paréntesis. Ahí me va a contar solo los de Medellín. Y me dice que hay 108 personas en Medellín. Ahora, si yo fuera a contar los de Bogotá, Jennifer, ¿me estás prestando atención? Sí, sí, profe. Bueno. Yo te pregunto, si voy a contar los de Bogotá, yo digo igual, contar, punto sí, y digo entonces el rango, que es todas las ciudades, punto y coma, en el criterio que sería. Jennifer. Bogotá. Sí, señora. Entre comillas, Bogotá. ¿Por qué? Porque es Bogotá a la que vamos a contar en este ejercicio. Y hay 76 personas en Bogotá. ¿Cómo verifico que eso sí sea verdad? Que sí hayan 76 en Bogotá y 108 en Medellín. En esta tabla, yo hago esto. Me ubico en nombre, en zona, ciudad, cédula o pago, en cualquiera de las 5. Voy aquí donde dice ordenar y filtrar. Y le digo filtro. Y ya teniendo el filtro, vamos a empezar por Medellín. Seleccionar datos, los borro todos. Bajo un poquito. Aquí dice Medellín. Le dejo el chulito solo a Medellín. Para que me aparezcan solo los de Medellín. Y le doy a aceptar. Y aquí dice, se encontraron 108 registros de 326. Es decir, que en Medellín hay 108 registros. Si yo cambio Medellín por Bogotá, le quito el chilito a Medellín y pongo Bogotá, me dice que se encontraron 76 de Bogotá. Profe, buenas. Qué pena Hola, lo interrumpo. ¿Me podría repetir lo del contar si tan amable? ya lo voy a seguir haciendo. Voy al filtro y le digo borrar filtro de ciudad. Y seguimos aquí. Ahora voy a contar los de Envigado. Igual, contar punto sí, abro el paréntesis.
como estamos contando las ciudades, yo digo aquí ciudad, selecciono todas las ciudades, que es el rango, es decir, cuénteme en ese rango todas las ciudades. Punto y coma, en ese caso es Envigado, entre comillas, Envigado. Cierro el paréntesis. Es decir, de esa columna C, donde están las ciudades, cuente solo Envigado. Y me dice que hay 21. ¿Cierto? Alexander, si voy a contar Itagüí, ¿qué más hago ahí ahorita, Alexander? Alexander. Juan Diego. Profe, no la he cogido. Juan Diego. Si en ese caso estoy contando Itagüí, ¿cierto? El rango es la columna donde están todas las ciudades. La columna que están donde están todas las ciudades, ¿cuál es? ¿Cómo se llama la columna? La C. La C. La selecciono. Mire que es allá arriba en la letra C, no en ciudad, sino en la letra. Para que seleccione toda la columna hasta el infinito. Punto y coma. De esa columna C, el conteo que yo quiero es de qué ciudad? Itagüí. Abro comillas y escribo Itagüí. Y cierro comillas y cierro el paréntesis. Ahí el sistema va a mirar en la columna C cuáles coinciden con la palabra Itagüí y cuántas veces está repetida. Y me dice que hay 22 veces la palabra Itagüí. Profe, ya sí la cogí. Y entonces así seguimos con Caldas, Cartagena, Sabaneta y Bello. Lo mismo va a hacer aquí, vea, el conteo clientes de zona 1. Por ejemplo, clientes de zona 1, yo digo igual, contar puntos sin, abro paréntesis. ¿Dónde están las zonas? ¿En qué columna? Ayúdenme, por favor. Don Héctor, ¿en qué columna de la tabla están las zonas? ¿Qué es el rango? Profe, en la D. Entonces selecciono la columna D, punto y coma. De esa columna D, ¿qué zona quiero contar? ¿Quién me ayuda? Pero uno por uno. Jennifer, tú. ¿Quiere contar la Itagüí? No, mi amor, ya cambiamos de cuadro. Estoy en el cuadro de abajo. A Caldas. No, mi reina. Ya abajo. Zona 1. Zona Bogotá. 1. Zona 1. Pero ya escogí la columna D que me da las zonas. Ahora voy para donde se llama criterio. El criterio para la zona 1, según la tabla, según la base de datos, sería la zona número 1. Pero, aunque en la tablita que yo tengo acá, donde estoy haciendo la fórmula, dice número de clientes de zona 1, en la base de datos no dice así. No dice zona 1, 2, zona 2, zona 3, zona 4, sino que está el número solo. Entonces, yo pongo el número. Cuando son textos, lo pongo entre comillas. Cuando son números, los dejo así como están. Cierro el paréntesis y me va a decir cuántas veces se repite el número 1 ahí. Y me dice que 37 veces. Vuelvo y hago el ejercicio. Igual, contar puntos sin. Y voy a contar la zona 2. La zona 2, en este caso, sigue estando en la misma zona, que es el rango completo. Punto y coma, el 2. ¿Por qué el 2?
porque voy a contar todos los números 2, que en este caso serían las zonas. Y ahí está. Hasta ahí más o menos. Igual esto está quedando grabado y se lo voy a compartir ahorita. Vamos al conteo de los pagos. Ahí en la zona 2 da 42, profe. Sí, señor. Profe, entonces cuando es números no se tiene que poner entre comillas, solamente lo que es letras. Pues Exacto. Exacto. alfanumérico, alfa. Sí, señor. Por ejemplo, en este caso, el que sigue, el cuadro que sigue, de los pagos mayores a 10.000, a 10 millones, perdón. Pagos mayores a 10 millones. ¿Cómo hacemos eso? Yo digo, igual, contar puntos sí. ¿Dónde aparecen los pagos? En la columna de pagos, que es el rango de las celdas. Entonces vengo, pago, punto y coma, mayores a 10 millones. Si yo quiero, pongo 10 millones. Pero si pongo 10 millones, va a contar única y exclusivamente 10 millones. Yo quiero son los pagos que son mayor a 10 millones, es decir, 11, 14, 16, 17, etcétera. Ahí me toca otra vez volver a las comillas. Entre comillas, mayor que 10 millones. Entre comillas. Cierro paréntesis. Sin puntos y sin coma, así como está. Ya saben cómo se Profe, pone, señor. profe, qué pena, vea, sé que no sé si a los otros les pasa lo mismo, pero ahí donde está el icono de colgar y mostrar participantes, todo eso me tapó la fórmula. Listo, ahí. Eso, profe, ahí está muy bien, un momentico. Profe, el mayor que y los 10 millones van entre las comillas. Sí, porque ya aquí ya no es el número solo, sino que tiene un garabatico que dice mayor que es como un texto. Entonces, si fueran pagos menores a 800.000, se pondría, entre comillas, menor que 800.000. Profe, 143. Sí, señor, así es. Si yo hago el otro, que son los pagos menores a 800.000, yo digo la columna de los pagos, punto y coma, que es la misma columna E, menor que 800.000. Yo pongo entre comillas, menor que 800, entre comillas. Y cierro paréntesis. Eso ya me va a dar un resultado. ¿Cuánto les dio? Me dio 3.
Es decir, que hay 3 por debajo de 800.000. Pasemos a los porcentajes. Jennifer, ¿cómo estás? ¿Sigues atenta? Sí, profe, aquí estoy pendiente. Estoy mirando. Bueno, en el de los porcentajes es así. Igual, ¿cuántas ciudades hay? ¿Cuántos empleados? Entonces yo digo, hay 108 dividido 326. Aquí le voy a dar F4 porque el total de empleados o de ciudades en general es de 326, pero de Medellín solo hay 108. F4 ¿para qué? Para que esta fórmula quede fija con el 326. Todos se van a multiplicar, a dividir entre 326. Entonces ya aquí arrastro. Profe, ahí me perdí. Tranquila. Para sacar porcentajes, usted dice igual el número menor sobre el mayor. En Excel se hace así. ¿Qué sucede? ¿Cuántas hay de Medellín? 108. Le doy clic a 108. Dividido en el total de ciudades. ¿Cuántas ciudades hay? 326. ¿Dónde están las 326? Puede ser el número de empleado o escribo 326. Cualquiera de los dos. Ahí ya calculo el porcentaje. Para calcular porcentaje en Excel se hace una división entre el menor sobre el mayor. En este caso 108, que es H5, sobre 326. Le doy Enter. Y ya ubicado en esa celda, en esa esquinita, yo puedo arrastrar la fórmula. Y aquí me dan los porcentajes. ¿Esto por qué dan 0? Porque todavía no hay ningún número de ciudades en el conteo. Y todo número dividido o multiplicado por 0 da 0. La suma de los pagos. De todas maneras, compañeros, esto está quedando grabado y se lo voy a compartir inmediatamente termine. A pesar de que hice la convocatoria para que pudiera estar la mayor cantidad de personas en el evento, no asistieron todos. Pues porque aquí uno tiene la oportunidad de preguntar o de indagar cómo se hace cada cosa. Profe, una preguntita. En ese porcentaje no se utiliza Regla de 3. No, esa relativa y esa absoluta, o eso solamente es con los resultados que haga. Se puede usar de las dos, relativa y absoluta. Mire, igual, esta es una celda relativa. Dividido 326, que es absoluto. Pero está en H1. H1 todavía no es absoluto. ¿Cuándo se vuelve referencia absoluta? Cuando le marco F4. Cuando yo presiono la tecla F4 del teclado, donde están F1, F2, F3, F4 hasta F12, yo presiono F4 y aparecen los signos pesos. Ya con los signos pesos es que se convierte en referencia absoluta. Y ahí sí, le doy Enter, me da los datos y ahí sí puedo arrastrar la fórmula hasta acá. Hay referencias absolutas y valores absolutos. La referencia es cuando yo le doy clic sobre la celda y luego presiono F4. Y el valor absoluto es cuando escribí el 326. Vamos para la suma de los pagos. La suma de los pagos se hace con una función que se llama sumar sí. Esta función
Vamos a mirarla bien detenidamente. Y ella dice, igual sumar puntos sí. Y tiene 3 criterios. Un rango, un criterio y al final la suma. En este caso, para este ejercicio, el rango y el criterio son lo mismo. Es decir, mi criterio para sumar son los pagos de Medellín. ¿Dónde está Medellín? El rango de Medellín es la letra C. Punto y coma. El criterio son las ciudades de Medellín. Punto y coma. Ya tengo el rango y el criterio. Y al final, ¿qué voy a sumar de esa tabla? Los pagos. Entonces, el rango de la suma sería pago. Y ya cierro el paréntesis y me va a decir que de los 2.000.947 corresponden a Medellín. Profe, repítalo, pero con Bogotá. Entonces yo digo, igual, sumar sí. Vamos ahora con Bogotá. Rango y criterio, que son de la ciudad de Bogotá. Entonces, yo digo, rango y criterio. El rango va a ser la ciudad de Bogotá. Perdón, las ciudades. Selecciono la ciudad. Punto y coma. Pero ¿qué criterio? Es decir, ¿qué ciudad? Va a ser Bogotá. Entonces, entre comillas, Bogotá. Cierro comillas. Punto y coma. Ya tengo el criterio y el rango. ¿Qué es lo que yo voy a sumar? Los pagos de todos los bogotanos. Listo. Me falta la columna de pago. Ya la tengo ahora sí. Y entonces cierro el paréntesis. Y dice que son 690 millones para Bogotá. Y así sucesivamente, en ese mismo orden, viene Itagüí, Caldas, Cartagena, Sabaneta y Bello. ¿Qué pasa con el porcentaje de los pagos? Que es esta columna que está acá. Pues sencillo. El mismo proceso que hicimos ahorita. Igual. Profe, Sí, señor. qué pena ser tan cansón, vea. Se me quedé. Sumar, igual sumar punto sí, paréntesis. En la columna en las ciudades que es C2.C, comillas, Bogotá, cierro comillas. Sí, señor. Punto y coma. La columna de los pagos que es dos puntos La E, E. ¿cierto? Sí, señor. Y ahí, ¿qué más seguiría ahí, señor? Le doy, cierro el paréntesis y le doy enter. Y ya me aparece el resultado, que son 690 millones. Ese mismo ejercicio, esa misma fórmula, es la misma de Envigado, de Itagüí, de Caldas. ¿Qué es lo que va a cambiar en ellas? El nombre de la ciudad. Es lo único que va a cambiar. Si aquí dice Bogotá, en esta fórmula que estoy mostrando en la de abajo, va a decir Envigado. Y en la otra Itagüí. Y así sucesivamente. Profe, me sale error. ¿En serio? Sí, profe, lo que pasa es que, pues, no sé, usted cuando lo hace en la pantalla, se ven unas cositas y otras no. Por ejemplo. A ver, sumar, punto sí, paréntesis, columna de ciudad. Punto y coma. Punto y coma. Entre Punto y comillas, la coma, ciudad. entre comillas, Bogotá, cierro comillas, Punto dos y coma. puntos. Punto y coma. Sí, señor. Punto y coma.
Profe, ya sin Digo, medio, 690 millones 37.900. bueno, pila fe para que lo reclame mañana lunes en Confinalco. Claro, de una miti. Para los porcentajes es la misma fórmula. El número menor sobre el mayor. Igual los 947 dividido los 2000. Y presiono F4. Número menor entre el mayor. Y me da el porcentaje que es 31,91. Y ya esta fórmula yo sí la puedo arrastrar. ¿Cómo hacemos ahora con la suma de pagos? El mismo proceso. La misma fórmula de acá, de las ciudades, es la misma de las zonas, pero que en vez de ciudad, dice zona. Y no va entre comillas, sino con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y obviamente, el rango va a ser diferente. Igual, sumar puntos y rango. La columna D, que es donde están las zonas, punto y coma, el criterio es 1, punto y coma, el rango de la suma es los pagos. Cierro paréntesis y me dice que en la zona 1 son 331 millones. El porcentaje, ¿cómo? Igual al anterior porcentaje, teniendo en cuenta los 2.900 millones. Ahora viene la suma de los pagos. Aquí es donde ya cambia todo un poquito, porque todo está sobre la misma columna, sobre la columna E, diciendo igual, sumar puntos y el criterio, por lo general, es el que me determina en qué columna están los rangos. En este caso, el criterio es mayor a 10 millones. Por lo tanto, el rango va a ser la columna de donde está la plata. Pago. Punto y coma, entre comillas, mayor que 10 millones. Punto y coma. Mira que está todo sobre la misma columna. Es decir, sobre esa columna busque los que son mayores de 10 millones y que cuando los encuentre, los sume. Quedó igualito, pero todo sobre la misma columna. Y el criterio es mayor a 10 millones. Si fuera menor a 800.000, entonces usted cambia este símbolo por la opción menor que 800. Y lo demás queda igual. La columna que sigue, mayor a 5 millones, le pone mayor que 5 millones. Al final le da Enter y dice que son 1.000 millones superiores a 10 millones. El porcentaje, la misma situación con el de arriba, el número menor sobre el mayor. Si por casualidad este número llega a ser mayor a 2.000 millones, entonces igual lo hace de la misma manera, porque entonces ya le daría 105%, 108%, etcétera. Pero por ahora es así. Quedando grabada la explicación de toda esta actividad, pasamos a la siguiente. Cuando digo quedando grabada es porque se la voy a compartir apenas termine. Máximo promedio. Tenemos esta tablita, actualicémonos y pasémonos todos para esta tablita. Regáleme un minuto, me hidrato y sigo explicando de una vez.
Bueno, continuamos con este. Máximo, mínimo y promedio. Estas funciones son un poco más fáciles. Necesito calcular el promedio de los 4 periodos de Juan Mena. Entonces, yo digo, igual, promedio, abro el paréntesis. Esta función me permite seleccionar varios datos a la vez, obviamente, para poder calcular un promedio de los 4 periodos. Entonces, me ubico desde el periodo 1 de Juan Mena y arrastro hacia la derecha hasta el periodo 2, periodo 3 y periodo 4. Suelto el mouse, cierro el paréntesis y le doy Enter. Y me dice que el periodo de Juan Mena, en su promedio general, fue de 4,175. Profe, ¿y cómo hago para que ese número me quede con un solo decimal y no con 3? Aquí en estas pestañas de la opción de número dice disminuir decimales. Entonces empiezo 1, 2. Pero si era 4.1, ¿por qué quedó en 4.2? En las matemáticas básicas, o algebraicas, perdón, los números hacen aproximaciones. Después que este segundo número pase de 5, perdón, pase de 5, o sea igual a 5, lo aproxima al siguiente. Por eso el 1.75, si lo reduzco, me aproxima el 7 al 8. Y ahora, si quito el 8, como se pasó del 5, el 1 me lo va a aproximar a 2. Y se llaman cifras aproximadas. Por eso el promedio es 4,2. Aquí arrastro la fórmula y ya me están dando los promedios de cada alumno. Ahí están todos los promedios. Vamos a la nota mínima. Es decir, de las notas de los 4 periodos, ¿cuál es la nota más pequeña de todo este combo? Yo digo igual, mínimo, y abro paréntesis. Tengo que seleccionar todas las notas para que el sistema me diga cuál es la más bajita de todas. Empiezo por el primer periodo de Juan Mena, selecciono todo hasta el cuarto periodo de Carlos Uribe. Es decir, todo el cuadro de las notas del periodo 1 al 4 de todos los estudiantes. Cierro el paréntesis y voy a decir que la nota más bajita de todas es la 2.1. ¿Quién la tiene? No sabemos, pero es la más bajita de todas. En cuanto a la nota máxima, se hace con la función max, de máximo. Y entonces hago lo mismo. Selecciono los 4 periodos de todos los alumnos, cierro paréntesis y le damos Enter. La nota máxima es 5. ¿En qué periodo o de qué alumno? No se sabe, pero ahí está. La nota que más se repitió entre todos los alumnos. De la nota que más se repitió se hace con la función moda.1 para este caso. Se seleccionan todos los datos, se cierra el paréntesis. Nótese o fíjese que los rangos de 6 a G24 es el mismo de la nota mínima, máxima y de la moda. Y la nota que más se repitió de todas es el 5. O sea que a muchos alumnos se les puso 5 varias veces. Cantidad de alumnos, es decir, contar cuántos alumnos hay. Igual, contara. Y seleccionamos todos los alumnos. A sacarlo Uribe.
Cerramos. Y el sistema nos dice que hay 19 alumnos en total. Ya hemos terminado la segunda opción. Vamos para los contares. Este va a ser igual a todos los anteriores, siguiendo las funciones de contar sí conjunto y etc. Yo digo, ¿cuántos registran nombres? Mire que ahí se contara. Yo digo, igual, contara, selecciono todos los nombres y voy a mostrar solo la cantidad de personas que registraron nombres, es decir, 19. ¿Cuántos no registran apellidos? Es decir, que no tienen nada de apellido. Y para yo saber los que no tienen el apellido es porque la celda está en blanco, obviamente. Entonces la función se llama igual contar punto blanco. Y al contar punto blanco le digo de los apellidos, deme la cantidad de celdas que están en blanco. 4. ¿Cuántos hay en la lista en general? ¿Sí? Entonces aquí dice que hay que utilizar la función contar. ¿Cómo sé yo cuántas personas hay en esa lista? Busco la celda que tenga los datos más completos. La edad, el peso y la talla y la estatura tienen todas las celdas llenas, al igual que documento. Puedo utilizar cualquiera de esas. Yo voy a utilizar el documento y digo igual contar. La pregunta es, profe, ¿cómo sé yo cuándo uso contar y cuándo contara? La función contar solo me permite contar números, nada más. Pero la función contara me va a contar las celdas que tengan letras o tengan números, cualquiera de las dos. Como yo voy a contar una celda que solo tiene números, como la de los documentos, preferiblemente utilizo contar. ¿Cuántos no registran teléfono? Ya sabido que si no registra teléfono, entonces sería contar punto blanco. Que creo que aquí lo debe decir. Exacto. ¿Cuántos mayores de edad hay? Profe, mayores de edad. Entonces yo digo igual contar punto sí. ¿Por qué punto sí? Porque esto no me está diciendo que cuente cuántos hay en total ahí, sino cuántos son mayores de edad. Es decir, hay un conteo con una especificación. Cuando existe el conteo con especificación es porque está condicionado a un dato, que en este caso mayores de edad. Entonces digo que el rango es en las edades, punto y coma, y entre comillas, mayor igual a 18. ¿Por qué mayor igual a 18? Porque no puede ser mayor que 18. Si digo mayor que 18, el sistema va a empezar a contar a partir del 19. Y yo debo tener en cuenta los 18 años. Entonces pongo mayor o igual a 18 y me dio un error. El error que me está dando es porque al final del 18 no puse la comilla. Pongo la comilla. Enter. Y me dice que hay 13 personas mayor o igual a 18. Lo mismo va a pasar con la edad. ¿Cuánto mide más de 1,7? Selecciono la columna de estaturas y entonces ahí voy a hacer mayor que 1,17. Pero ¿por qué aquí no va igual? Pues sencillo. El enunciado dice mide más de 1,17. Mientras que los mayores de edad no son los mayores de 18, sino los que tienen de 18 en adelante. Es decir,
empieza en 18, en 19, 20, 20 y etcétera. Por eso ese enunciado dice más de 1,7. Es decir, que el 1,7 no lo va a contar. Pero ahora viene ese tercero. ¿Cuántos mayores de edad pesan 75? Me está dando dos criterios. Que sean mayores de edad y que a su vez pesen 75. Entonces yo digo, igual a puntos sí, conjunto. ¿Por qué contar puntos sí conjunto? Porque ya no está hablando de solo los mayores de edad. Me está hablando de dos condiciones. Una, mayor de edad. Otra, que pesen 75. Entonces, vamos a mirar cuántos cumplen esas dos condiciones. En este caso, yo tengo que mirar rango y criterio para los mayores de edad y otro rango y criterio para el peso. Puedo escogerlo en el orden que yo quiera. Hagámoslo como lo pide el documento. Mayores de edad, entonces yo digo, de la edad, punto y coma, los mayores de edad, entre comillas, mayor, igual a 18, punto y coma. Ya tengo el rango con su criterio, es decir, el rango de las edades con el criterio mayor o igual a 18. Vamos para el segundo, el peso. Entonces, el rango va a ser todos los del peso, punto y coma, y entre comillas, a solo 75. O sea, no es ni mayor ni menor, sino 75. Pongo el 75 solo. Cierro el paréntesis y me dice que hay 5 personas mayores de edad que pesan exactamente 75 kilos. Profe, qué pena, ¿me puede repetir esa que me le quedé a lo último? Ya va. Esta tiene dos criterios. Mayores de edad y el otro que su peso sea mayor de que sea 75. Para esta se utiliza la función contar puntos y conjunto. Esta función contar puntos y conjunto ya evalúa un rango con un criterio y luego otro rango con otro criterio. Por ejemplo, el criterio de mayores de edad tiene un rango, son las edades. Entonces, el sistema que me pide el rango del primer criterio. Vamos a empezar con la edad. Entonces, el rango del primer criterio es la edad, punto y coma. De ese rango, ¿qué voy a contar yo? Ah, profe, los mayores de 18, mayores de edad. Miren que no dice mayores de 18, dice mayores de edad. Como dice mayores de edad, yo sé que los mayores de edad son mayores o igual a 18. Punto y coma. Aquí tengo el primer conteo, los mayores de edad. Porque ya escogí el rango donde están las edades y luego el criterio que es mayor o igual a 18. Ahora vuelve y me pide rango para el segundo criterio. El segundo criterio es el peso. Entonces yo debo escoger la columna de peso. Ahí están todos los pesos. Punto y coma. El mensaje no me dice mayor de 75, que pesen más de 75, ni que pesen menos de 75. Solo dice cuántos mayores de edad pesan 75 kilos. Es decir, exactamente 75. No hay necesidad de poner comillas, ni comas, ni nada de esas cosas, sino 75 solo. Cierro paréntesis y le doy enter. Ya ahí me dice cuáles son la cantidad de datos de personas mayores de edad que pesan 75 kilos. Luego me pregunta por los menores de edad.
Lo dejamos quieto porque igual ya lo deben de saber hacer. Pero entonces, profe, ¿cómo sé yo cuándo utilizo contar sí y cuándo contar sí conjunto? Breve. Si ustedes notan, esta pregunta dice, ¿cuántos menores de edad? Y ya, ¿cuántos son menores de edad? Un solo criterio, un solo rango. Pero cuando me dice, ¿cuántos menores de edad pesan 60? Ahí ya sé que me está pidiendo dos cosas, ¿sí? Que sean menores de edad y que pesen 60. Ahí ya sí voy a utilizar la función que se llama contar sí conjunto. El primer rango, la edad. El criterio, menor que 18. Es decir, que si es menor que 18, va a empezar a contar desde el 17 hacia abajo. Y luego el peso tiene otro rango, que es donde está el peso. Y el criterio va a ser 60, tal y como hicimos con el de 75. Pero que en este caso es 60. ¿Cuántos pesan más de 80? El mismo proceso. Sobre la columna de peso, aplico la función contar puntos sí. Y el criterio va a ser mayor que 80. Porque dice más de 80. No puedo poner mayor igual, sino mayor que. Pero ese último es más largo. Tiene 3 criterios. ¿Cuáles son los 3 criterios? La edad, el peso y la estatura. Porque me pide mayor de edad, que pese 75 y que mida 1,7. Profe, ¿cómo hago eso entonces? Más sencillo todavía, a mayor cantidad, más fácil. Igual, contar puntos y conjunto. ¿Por qué conjunto? Porque ya tengo más de 2 criterios. Más de 1, perdón. Tengo 3. Y empezamos con la edad, peso y estatura. Si el primer rango lo hacemos con la edad, entonces, punto y coma. Menores de edad, entre comillas, menor que 18. Ahí están los menores de edad con el rango de las edades. Punto y coma. El peso, o sea que pesen 75. Me voy al peso. Todo el rango de los pesos, de G6 hasta el 25. Punto y coma. El criterio es que pesen 75. Punto y coma. Ya tengo 2. Rango del primer criterio con su criterio. Rango del segundo criterio con su criterio. Ahora vamos para el rango del tercer criterio, que en este caso es la estatura. El rango sería desde la celda H6 hasta la celda H25. Punto y coma. ¿Cuál sería el criterio ahí? Dice que miden 1,7. 1,7. 1,7. Y cierro el paréntesis. Ahí ya tengo los 3 datos. Primero, rango del primer criterio con su criterio, es decir, la edad. El rango es la columna de las edades, el criterio es que sea menor que 18, o sea, menor de edad. El segundo criterio está con el peso. Toda la columna de peso con su criterio es que pese 75. Y el rango del tercer criterio sería entonces la estatura. Toda la columna de la estatura con su criterio, que sería 1,7 exacto. Profe, si hay 4, pues seguimos con el rango del cuarto criterio. Y así sucesivamente. Vamos a darle Enter y me va a dar 1. ¿1 por qué? Porque hay uno solo que cumple esos 3 requisitos. Que es mayor de edad, que pesa 75 y que mide 1,7. Uno solo. De todos los que están allá. En este caso, todos los que están allá son 19. En ese orden, con eso terminamos este ejercicio de Excel. ¿Alguna pregunta por ahí?
Profe, igual si surge de pronto alguna duda en el proceso con eso, en el WhatsApp nos puede responder. Obvio. No hay problema.